La próxima semana se presenta Paul McCartney. Lunes y martes. ¿Pero es Paul realmente? Esta es la gran pregunta. ¿A quién vamos a ir a ver cuando paguemos hasta 1,5 millones aproximadamente el precio de la entrada? Mira. 1,5 millones, récord absoluto. Ay, La pregunta es, yo estoy pagando por ir a ver a Paul McCartney o a su reemplazante, como muchos afirman, William Campbell. Pues bien, fíjense qué curioso cómo son las cosas de la fecha. Un día como hoy, solo que en el año 1970, Paul McCartney... Sí, Paul McCartney, al parecer, dice finalmente a los medios, me retiro de los Beatles, me voy solo, viajo por mi propio carril, no tengo nada más que hacer con esta banda, ya lo cumplimos y lo ganamos todo. Paul is quitting the Beatles, Paul renuncia a los Beatles. Ahí está el Daily Mirror, finalmente, el 10 de abril del año 1970, amigos. 44 años, obviamente se han cumplido ya de la separación de Paul McCartney del resto de los Beatles, cuando todavía estaban todos vivos. Ya nos ha dejado George Harrison y John Lennon, por supuesto. Correcto. Sin embargo, la pregunta del millón, por aquel entonces, quizás, y desde hace 4 años, quien dijo eso no era Paul McCartney, sino un señor llamado William Campbell. ¿Quién es? ¿Qué? Porque esto puede ser muy difícil para muchos de entender, pero fíjense que cuando... todo para la fanaticada. Por ejemplo, pero cuando estamos hablando de una de las bandas más populares y que obviamente que más acaudaladas recaudaciones junto en cada uno de sus recitales discos en la historia hasta el día de hoy, quizás cuando uno de ellos tuvo un accidente, y vamos a ir a eso, o sencillamente murió, quizás tuvo que ser reemplazado porque el grupo no podía quedar. El show tenía que continuar. Y ahí es donde un hombre interpretó el rol de Paul McCartney hasta el día de hoy. William Campbell es capo igual. De hecho, está un poco más talentoso que Paul McCartney. La fanaticada se ha encargado de descubrir todas y cada una de las pistas que parecen indicar que esto es así. Mira, tenemos la primera y voy al tiro contigo, Mariela. Atención, en el show de David Letterman, finalmente Paul McCartney, entrevistado, le hace la pregunta del millón. Bueno, ¿eres tú o no? Y él, con una mirada de curioso, le contesta. Vamos decidiendo si realmente es el verdadero. Mira. Toward the end of the 60s, is that when the rumors about you being dead surfaced? Do you remember that? Do you remember how that started? What were your feelings about that? Yeah, no, what happened was we did a cover for a record called Abbey Road. So, and the idea was to walk across the crossing, and I showed up that day with sandals, flip-flops, and so it was so hot, and I kicked them off and walked across barefooted. So this started some rumor. The fact that the Beatle Paul may be dead. That because he was barefooted, he's dead. Now the thing is, I just laughed it off, but it was a little bit strange, but people did start looking at me like, is it him, or a very good double? Bueno, él hace mención de un disco, uno de los más famosos, Abbey Road. De hecho, hasta el día de hoy, cualquier persona que viaje a Inglaterra suele tomarse fotografías cruzando este paso de cebra que está ahí. Claro que salga esta mentira a raíz de que cruzó descalzo, es raro, ¿no? Hay mucho más, Al parecer hay muchas pistas que se van juntando. Muchas, que los fanáticos fueron descubriendo. Hay mucha fantasía para mí. Exactamente. Bueno, Paul McCartney, músico, o como él se presenta a sí mismo, afirma lo siguiente. Era un poco extraño porque la gente empezó a mirarme en plan de... ¿Es él realmente o es un doble muy bueno? Y todo parte a propósito de la portada de este disco, que la pista de que él anda descalzo es solo una de ellas. Echémosle un vistazo a esta carátula y vamos viendo que la sumatoria de casualidades, ¿acaso no será más bien una causalidad de querer enseñarle al mundo de que realmente Paul McCartney desde el año 66 en adelante no era él realmente, sino otro señor que ya diremos su nombre y apellido y cómo llegó a esta conclusión? Mira, esta es la portada del disco, como pueden ver, está descalzo. Al comienzo, va con otro pie. Exactamente, va con el pie cruzado. Pero aquí, él se refiere, en la entrevista con Letterman, solo a eso. Exactamente. Pero no es solo eso. No es solo eso. De partida, él lleva un cigarrillo, el único, en la mano derecha. Curioso, porque él es zurdo. De partida, él no fumaba nunca con esa mano. Ya, eso es raro. Algunos dicen que lo que vemos ahí es una representación de su propio funeral, donde de blanco y como casi maestro de ceremonia, John Lennon va impulsando, y él descalzo precisamente por la posición de los pies de cómo fue enterrado. Un muerto, y que va completamente de negro, como que está asistiendo a su propio velorio. Un finado. Insisto, el cigarro va en la mano derecha, siendo que este bajista era completamente zurdo. Pero esto no queda aquí, amigos míos, porque fíjense que aquí viene
algo curioso. A ver. Esta fotografía supuestamente no fue planificada, obviamente con todos los elementos que están ahí, muchos de ellos son absoluta casualidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay un Volkswagen, hay un auto escarabajo ahí, justo detrásito de él, y fíjense en lo curioso de la patente. La patente, cuando nosotros nos acercamos, y cualquiera que tenga esto en versión, dice 28 if. Bueno, lo que dice la gran mayoría, y la verdad es que esto nunca he logrado encontrar un argumento que contraríe lo que voy a comentar, es que esa combinación de letras con palabras en cantidades no correspondería a una patente normal, o sea, es como un invento. No existe. Pero 28 if se puede traducir 28 si es que. Así sería traducción castellana. En inglés, Y claro. qué curioso, porque... Como que tendría 28 años. Como que tendría, porque tendría Paul McCartney 28 años si él fuera Estuviera Paul vivo. McCartney, si estuviera vivo. Excelente. Pero Salvate es muy rebuscado. Perdón, ¿no? Lo encuentro muy rebuscado. ¿Cómo una persona va a vivir la vida de otra durante toda la vida? O ¿Cómo sea, puede soportar ser otra persona? Digo, no yo, sé. yo no creo ningún problema si gana algo así como $10 millones mensuales durante los últimos 40 años. Claro, uno te pensaría. Yo creo que vale la pena, Pero fíjate. la plata no lo es. Muero 10 veces. Sí, por pero eso. No lo es todo, pero en este Pero caso si él no ¿qué tenía más? una vida Pero ¿qué más da? interesante tampoco y soñó con ser artista o con ser... No, y yo me tenía la imagino Y posibilidad. en este caso él sí que tenía formación musical. Él puede haber sido, efectivamente, si es que no es él, puede haber sido muy parecido, se puede arreglar con cirugías, qué sé yo, pero hay cosas que tú no puedes cambiar, como por ejemplo el ser zurdo, o por ejemplo si es más alto o El más talento, bajo que el el, que el poder tocar, anterior. el Qué notable todo lo que dice amiga mía, porque todos esos errores los vamos a entrar a comparar. ¿Por qué hubo un cambio fue el accidente? Porque yo encuentro que uno hasta podría ser más bajo, con cierta presión, pero más alto. Bueno, Paul McCartney, después del accidente del 66, donde algunos dicen que Creció. murió, Se alargó. creció. Claro. Creció. Y obviamente, curiosamente, en ese periodo se hizo un concurso buscando el doble Paul McCartney. No de John Lennon, que era el más popular, ni de todos los Beatles, que serían normal. Solo Paul McCartney ganó un señor que se llamaba William Campbell, se hizo desaparecer rápidamente y parece que el premio mayor que se llevó fue reemplazarlo de ahí y para siempre. Pero vamos a llegar ya a ese punto. ¿Cuándo se supone que murió Paul McCartney? O también hay otra versión que dice que tuvo un accidente tan grave que le deformó el rostro al punto de que no podía volver a llegar a presentarse, por supuesto, dentro de la banda. Atención, esto es Bacorregráfica que dice así. Los hechos de la muerte de Paul McCartney. Abandona, todo esto un hecho que fue portada de noticias, ¿cierto? Abandona el estudio de grabación de Abbey Road tras una discusión. Se agarra con John Lennon, una de las tantas, pero es una de las veces que le dice, ¿sabes qué? Me tenía hasta la tusa, me voy. Y Quédate agarra- con tu Yoko Ono. por ejemplo, no, todavía un poquito más adelante. Pues. De hecho, agarra su Aston Martin y prende ruta rajado y tiene un accidente. Eso está acá. Eso sucedió. Sí, Eso de eso Ría, está corroborado. está en la prensa y todo lo demás. Conduce su Aston Martin a toda velocidad hasta que choca con un camión. El manager se deshace, dicen, del cuerpo de McCartney. No hay testigos. De hecho, solamente hay una fotografía posterior del accidente. Se sabe que lo interna y de ahí se le pierde la pista. Por muy Paul McCartney que sea, finalmente uno debería estar encima de él viendo el proceso de su sanación. Es noticia todo el tiempo. Sí, claro. Todo el rato que circunda, digamos, el proceso. Sin embargo, esto fue prácticamente un accidente, se supo, pelearon y de repente aparece recuperado. Ya estoy de vuelta y la verdad es que no me separaron los Beatles, vuelvo con más fríos que nunca y de ahí, digamos, no hay ningún problema de ahí en adelante. Yo tengo una duda que puede estar muy equivocada, pero Dígame. ¿qué pasa cuando la otra vez vimos el tema de John Lennon, de la muerte? Sí. Dicen que Paul McCartney estuvo un poco a cargo, o él era el que estaba más enseñado, pero si no es realmente Paul McCartney, ¿por qué iba a hacer todo el cuento con John Lennon? No le entendí la pregunta, tampoco. me va a disculpar. Mucho después con Yoko Ono se pelearon y Sí, todo. pues, y ¿Para qué iba dicen a hacer todo eso que se supone si que él no no? era el William real, Campbell. pues, o sea, era William y no Porque yo no me tenía imagino que ningún tenía que interés. seguir viviendo la vida y el estilo de Paul McCartney. Entonces, claro, tuvo que justamente para no transformar en levantarse Paul el pecho. McCartney. Usted dice creo yo. porque si estaba enojado con verdadero Paul McCartney porque se iba alejado con el falso Paul McCartney. Eso me está Claro. preguntando Claro. usted. Sí, porque al parecer, finalmente como divos que eran, todos terminan apoderándose de un tremendo ego de quién es el verdadero líder de la banda. The real. Y digámoslo, John Lennon es. O sea, quizá, claro, bueno, esto es una opinión muy personal, digamos, Sí. O sea, pero yo hubiera cambiado la vida de los otros Pero tres por John Salva- Lennon feliz, digamos. Salva no le puede haber pasado a Paul, digamos, con el choque y todo. Sí. Tocar fondo cuando uno está enfermo, cuando uno está mal, en cama, internado tantos días. Tocar fondo y darse cuenta, recapacitar, revalorar y decir, volver con otra energía de nuevo. Absolutamente, porque era el momento de mayor popularidad, amiga mía, pero yo creo que ni uno, por muy contento que esté ni renovado, puede crecer 15 o 20 Claro. centímetros. Por No hay ejemplo. zapato que te ayude. Pero vamos llegando a esos temas. De hecho, existe
una canción, Sí, pero- porque no solo en las carátulas de los discos, varios de ellos, escúchenme, varios de ellos hacen alusión a la muerte de Paul McCartney. Y de hecho, si uno quiere forzar la situación de decir, ya, supongamos que estos discos hablaron sobre la muerte de Ringo Starr o de cualquier otro, Claro. no te calza, no puedes encontrar nada. Pero todo siempre apunta a Paul McCartney. Ok, de hecho, ejemplo. varias canciones también hacen esta pega, como A Day in the Life, así, un día en la vida, que hace referencia a lo siguiente. Atención. Parece una descripción de aquel momento del accidente. Esa es la voz de John Lennon, ¿no? Habían visto su cara Lo antes, reconocieron. exactamente, supieron quién era, pero finalmente ya no podía seguir viviendo su vida normal y debía ser reemplazado ¿Fue que rápidamente. ese día en ese accidente él murió y ocultaron el cadáver? Hay dos teorías, Y que se metieron el murió, doble, digamos. que ocultaron el cadáver, digamos, con mucha plata de por medio, o derechamente Que quedó él no, desfigurado. desfigurado, Desfigurado se le y pagó ganando todo lo platita correspondiente. De hecho, incluso hay una película independiente, muy poco conocida, que él se fue a vivir como a Brasil, digamos, se fue a perder así en un pueblito y vivió de ahí tranquilamente. Medio hasta el día de hoy. deforme, medio accidentado. Medio accidentado. esta supuesta como conspiración, esto, ¿por qué? O sea, claro, estaba en para el punto mantener a más los álgido de los Beatles Beatles. Claro, porque era todo un Pero- producto. Por lo mismo, para mantener al grupo íntegro, sin cambios. Pero Por las es que lucas, la por finalidad que era la plata. Sí, no, claro. no. obvio. O sea, era como el Estaba grupo funcionando ABBA en tan Suecia, bien. que cuando ellos se pelearon y decidieron separarse, el gobierno, por un mandato, les prohibió separarse y hacer por lo menos 5 discos más por la cantidad de divisas que era para el país. Pasa, a veces las canciones tienen ese poder sociopolítico Y este secreto impresionante. entonces lo manejaban ellos así. No sé los cuánto integrantes manejarán del- este secreto. Pero si estaban tirando estas pistas, también era como que querían Claro, que se la banda enteraran. De ¿no? alguna manera, yo que es una sabía. actitud muy rockera, que es como de contémosle al mundo, pero... Jugar con el misterio también, porque eso vende mucho. También, claramente. Marketinear un Ahora, poco. son hipótesis que si uno lo tira esto así a boca de jarro, suena así como ya te basaste, Descabellado. como estás inventando estas cosas. Como rebuscado. Pero insisto, hay que decir, y debo reconocer que la cantidad de pistas, entonces si no son pistas, ok, coincidencia, son abrumadoras Claro. y todas apuntan a lo mismo, que Paul McCartney está muerto y no puedes leer ninguna otra cosa nunca, por mucho que intentes forzar la situación. La canción que acabamos de escuchar, finalmente está sacado de Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, que es el que tiene la mayor cantidad de pistas al respecto y que ya vamos a revisar en algún momento también su portada. Y eso tampoco puede ser coincidencia. Exacto. Entonces yo le insistía, en algún momento, curiosamente, y solo por Paul McCartney, siendo que el más famoso, como siempre era John Lennon, decían hacer un concurso de doble, así chiquitito, así que lo transmitió por televisión. Y gana un señor que después finalmente le tiran el verdadero nombre, que era William Campbell, y que era igual, cantaba igual. El problema es que no era zurdo nomás, pero incluso él Como ya del tenía una cigarro. banda previa. Ya. Gana, le pagan y bueno, y se acabó el concurso y se olvidaron de él y al tipo lo hundieron. Y algunos dicen que él es. Que lo fueron a que él buscar cuando sería. pasó esto. Claro, porque se Claro, parece. lo Es eligieron. 90% igual a Paul McCartney. Hay algunas pequeñas diferencias. ¿Quién es este hombre? William Campbell. Nacionalidad escocesa, es diestro y solo tocaba la guitarra. O sea, tuvo que aprender bajo. Claro. Y a Y tocar con la tuvo mano que izquierda. ponerse zurdo. Que por eso hubo un periodo donde de acostumbramiento para poder tocar el instrumento al revés. El postoperatorio de Paul McCartney. El postoperatorio O, de Paul digamos, McCartney. el proceso de Exactamente. recuperación. Además que hay unas cicatrices que él tiene y que el otro no. Es como que desapareció una cicatriz del verdadero Paul McCartney y apareció una nueva por este otro tipo. De hecho, como digo, este gallo ya era músico. Me cuesta creer. Ya al parecer. Bueno, me imagino porque usted que es muy ingenuo y buena persona, digamos, le meten el dedo en la boca acá. Pero derechamente si No usted es así, escucha- Salfate. Bueno, otra cosa entonces, no sé. Ya, pero muy bien. Ya, pues, Dejate, che. entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos en el caso de que cuando hablamos con la esposa de Paul McCartney de aquel entonces, digamos, Linda. por ejemplo, vemos, pero antes tenía otra, Jen Archer. Ah, antes- Exacto. no te Sí, creo. señor. Yo pensé que Linda Entonces, decía aquí viene lo loco, porque cuando se separa de ella, se separa porque ella sabe la verdad y está bien. William Campbell quizás está dispuesto a jugar el rol de Paul McCartney. Sí, pero vivir no vida hace- de matrimonio pero no es así su bien esposa, distinto. ¿cierto? Su El esposa- paquete no incluye a la señora. otra cosa. Entonces, De otro hagamos, precio. hagamos un comparativo con lo siguiente. Vamos a presentar a Paul McCartney antes del año 66 con su esposa. Y esto Linda está... McCartney. no, pues. No, la perdón. anterior. Ahí está la foto en Esta pantalla. pista, ahí está. Mira, quiero que tengan... Porque esta pista que estoy mostrando Linda ahora... McCartney, no.
Ya, pero mira, bueno, No era linda. esta pista es claramente, se repite en la portada de Sgt. Pepper. Ellos son, yo diría, más o menos del mismo porte, ¿cierto? Yo no podría suponer que ella está con taco y no podemos suponer que uno está en desnivel con el otro por la posición. O sea, están... Por supuesto, En- en claro. nivel Están al mismo parejo, nivel ahí Exacto. aparentemente, pero no salen las piernas. Exacto, No, pero uno puede interpretar. Interpretado. Ahora escúchenme, créanme Ya. que esta foto es la que nosotros estamos contando al programa, no es la única foto que hay de ellos Sí, dos. obvio. Y tienen el mismo porte, digamos. Él es levemente más alto que ella. Sí. Ok. Después del accidente, que eso sí existió, A ver, no. el tamaño, cuando ellos le sacan una foto, es el siguiente. Por A favor, ver, señor se director, si agrandó. podemos ver la siguiente. Le gana por un poco más de la cabeza, la verdad. Es bastante más alto. Ella le llega como a la nariz. Bueno, bien por ella, ¿no? Se lleva un chico más guapo, más alto. Y esa foto, ella está más contenta con Claro. En algún momento, pero no prosperó. se agrandó. No solo el más alto. Exactamente, Jenna Etcher está ahí, pero esto, como les digo, pero no por eso digo. prosperó. Finalmente él terminó después de su relación con Linda Por algo Eastman. se separó con Pero- esta niña. Oye, Exacto. Salfa, pero con todas estas sospechas que hay de si es él, no es Es él, que son un ¿alguien montón. empezó a buscar al señor Campbell? ¿Fue a su ciudad, habló con su A ver si familia, estaba lo vivo, muy buscaron a ver si inteligente. estaba... Bueno, fíjense que han hecho ese trabajo. Hay un libro al respecto sobre buscando a Paul McCartney y todo lo demás, pero finalmente nadie encontró a William Campbell. Está desaparecido. Claro, o sea, ¿por qué esto sigue existiendo? Porque William Campbell no está No ubicable parece. para decir, Viene a hola, Chile. ¿Por qué aquí tendría está mi que estar carnet, vivo? yo voté, digamos, por el rey, no sé lo que quieran, y soy Claro. William Campbell Voté de por tu el último rey. tiempo. No hay un William Campbell en el mundo. Sin embargo, sí existió. Existió en el concurso, más Existió en ahora el no sabemos concurso, dónde ganó está. y lo demás, y después Una desapareció. campaña que encontraron a Campbell. Habría que hacerle una Es más misterioso que Habría cómo que se llama el macho robarle- youtuber. Salfa. Bueno, soy una Germán. ADN. Es como algo así. Pero mucha atención. Fíjense que en el disco de Sgt. Pepper, que es donde estaba la canción que escuchamos, ¿Ya? ese disco es conceptual, cuenta una historia. Y la historia es que los Beatles dejan de ser los Beatles y ahora pasan a llamarse la banda de los Lonely Hearts, de los Corazones Solitarios y todo lo demás. Y dicen, y tenemos un nuevo integrante que se llama Billy Shears. Y hay una canción que es con la que se inicia ese Billy. disco. Claro, si tú dices y escuchas Billy Shears, es como decir Billy Shears. Es como Billy está acá con nosotros. Billy es como se le dice a William. Exactamente. por eso Exactamente. quería decir, Willy. Este es el presentador. O sea, este álbum que estamos viendo ya, que es conceptual, ellos dejan de llamarse. Los Beatles parece un funeral. Está hecho con flores tenés razón, a la medida sí. de cosas funerarias, ¿cierto? Una corona. ¿Ven eso amarillo que está debajo entre la L y la L a S? Es un bajo. Es un bajo, pero que tiene 3 cuerdas. Los bajos tienen 4 cuerdas, por definición. Y entonces. Es como que falta uno. Es como si estuviera diciendo falta uno. No, pero espérate, además el bajo está mirando hacia... está qué presentado para que lo toque un misterioso zurdo. Por supuesto, es como haciendo referencia. Este funeral, que eso parece un ataúd abajo, es porque ya los Beatles no son lo mismo. Seguiremos llamándolo igual, pero falta uno. ¿Y por qué? Y mira, y las pistas vuelven a recaer sobre Paul McCartney. Estamos hablando solo de 2 portadas. Esto está en muchas más portadas. Pero atención, una de las manos, fíjense que hay una simbología. Ellos muy orientalistas, con el gurú que tenían, y cantando la Shiva, a Rama. Salfa, pero en esa época ya se hablaba del rumor de que había muerto. Se hablaba del rumor, ya habían unas portadas. Puede ser anteriores. que ellos estén jugando con eso precisamente Por para llamar la atención. Absolutamente, pero nunca ha habido a esta altura del partido, ya con 2 Beatles muertos, que haya uno de ellos asumido si esto fue una joda Una y, humorada, claro. y mucho menos, pero que duró mucho tiempo, digamos. Atención, porque hay un símbolo de una mano que se hace así en Oriente, Ajá. que representa la muerte y se usa mucho en las fotografías y representaciones, que a las personas se les coloca detrás de ella. Ay, Salfa. Así, los cuernitos. así. Sí. Exactamente. Y fíjense que esa mano y esa palma sí, que representan lo mismo, que son medidas de protección y de muerte, está sobre Paul McCartney. Mucha atención, porque quiero que me despejen un poco de nuevo, si podemos volver a la fotografía anterior, solo si es Grande. posible, que dentro de los muchos personajes y elementos que hay en esta portada, Ya. fíjense que también está las figuras de cera que se le hizo a los Beatles. ¿Ah? Ustedes me dicen si van a poder para seguir con mi relato. ¿Ves la imagen anterior? Sí, por Sí, favor, ahí muchas está, ahí gracias. está. Bueno, fíjense que de negro
¿cierto?, de negro, están obviamente con una estatura muy similar, como en el caso de la novia, Paul McCartney, obviamente con John Lennon. Ringo está de negro entero, exactamente, el más bajo. por supuesto. Y sin embargo, en la nueva fotografía, que son los Beatles para la foto de este disco, que son con los que están con muy colorincha en el medio, Paul McCartney está más alto que los demás. Claramente contrataron un tipo que era indefectiblemente más alto que el resto. Bueno, yo les mencionaba la manito sobre la cabeza que representa la muerte. Hay otro video que se llama Magical Mystery Tour, donde están todos disfrazados de animales. Y en una canción posterior dicen, sí, tienen razón, la morsa, porque había uno vestido de morsa, ese era Paul, que representa en ciertos países escandinavos la muerte. Pero eso no para acá, porque eso de la manito arriba de la cabeza vuelve a estar presente en The Yellow Submarine. Sí, señor. Y esta vez es John Lennon quien que pone a Paul McCartney dibujado caricatura a propósito de la película animada preciosa obra de arte y vuelve a ser este símbolo detrás, digamos que una de las representaciones de la muerte. De hecho, la canción del submarino amarillo dice que en un mar verde, como si fuera una especie de mar de un cementerio, él está encerrado, dice, y viaja en un submarino amarillo por debajo. El submarino amarillo que baja, que deambula por debajo de la superficie, que es como un ataúd, un coffin, ¿cierto? Y en este mar que es verde, porque parece que son los pastizales propios de un cementerio. La verdad es que la cantidad de datos que uno podría entregar a partir de las canciones y las carátulas son infinitas. Pero volvamos por favor a la carátula de Sgt. Pepper, porque ahí hay más simbologías. ¿Se acuerdan que el accidente lo tuvo con un Aston Martin, cierto? Sí. Bueno, hay un Aston Martin de juguete en una muñeca que está en el ángulo inferior derecho, donde está esa diva, al lado de la banda. Ahí le vamos a hacer un acercamiento ahora, en donde se ve sangrando como si hubiera habido un accidente, con un guante, ¿cierto?, donde se ven algunas siglas que parecen hacer referencia precisamente a Paul McCartney. Y al ladito se ve obviamente un auto de juguete, que eso es lo que representa también que el accidente ¿cierto?, de Aston Martin, con marca y todo, siendo que hay una representación de un autito de juguete, parece que hablan de lo mismo también, ¿cierto? La muerte presente, exacto, bienvenido al asesinato, ¿cachai? Así como aquí alguien murió, digamos. Pero esto es lo más increíble de todo, y aquí yo tomo lo que dice la Mariela. ¿Será todo esto una joda? Porque yo no me imagino cómo la fanaticada pendiente de todas estas pistas logró descubrir lo siguiente, y esto a mí me parece que es como wow. A ver. El tambor del medio, ¿cierto?, de la banda, que en ese carátula, que la vamos ya a revisar de nuevo, donde dice en la banda de Los Corazones Solitarios, si es que uno pone un espejo en la mitad del disco, vale decir, si es que esta es la carátula, y yo pongo un espejo así, voy a ver reflejado solo la mitad de arriba del bombo, lo que está escrito, con la parte de abajo, y se forma una lectura muy diferente, y que apunta con una flecha a Paul McCartney, y dice lo siguiente, por favor. 1, E, X, he, die. Esto ha sido interpretado de dos formas. La primera es que el número 1, el 1 en inglés, y la I o I en inglés, representan cada una a un Beatle, mientras que la X nos dice que falta alguien. Y la explicación es que he died, él murió. La segunda interpretación es que se trata de la fecha de la muerte de Paul. El formato de fechas en inglés primero lleva el mes y después el día. Así, en esta interpretación, el número 1 y el 1 forman un 11, o sea, noviembre, por el número de mes. Con la I y la X podemos formar el número 9 romano, que indica el día del mes. Así, según esta interpretación, el mensaje sería noviembre 9, él murió. Amigo mío, yo ahí insisto, ¿cómo alguien llegó a descubrir esto? Que es impresionante, aparte que se forma dentro de las cosas, de los elementos, a través de este juego del espejo, lo que no es una letra, crea una flechita que calza y apunta justo al personaje que está arriba, que es ni más ni menos Paul McCartney. Amigos míos, nunca yo creo que vamos a ver la verdad, si que todo esto es un juego de esta banda, o sencillamente si esto ocurrió y Paul McCartney murió o nunca más participó en los Beatles y fue reemplazado por un señor William Campbell, o esto es, que me parece tan fantástico como lo anterior, una gran cantidad de colecciones de casualidades.
cuando usted el próximo lunes o martes, si es que ya compró su entrada, De 1,5 para ir a ver a millones. Paul McCartney, puede que sea él o William Campbell. O no. El caso es que su plata no la va a perder porque ambos son igual de talentosos. De hecho, yo creo que el segundo es mucho más. mejor que Paul McCartney. yo Muy buena creo que ese sí, tema, increíble, claro. vale.